A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Un gusto saludarles a todos ustedes, queridos amigas y amigos, que tienen la gentileza de seguir este programa semanalmente denominado Diálogos sobre Economía Humanista. Siempre hago énfasis del porqué de la denominación de este programa, porque para muchos el término economía humanista no es muy familiar. Siempre aclaro al principio que lo que esta denominación pretende es sugerir a la gentil audiencia de que lo que nos interesa es el ser humano. Obviamente esto no quiere decir que no hayan otras visiones del mundo. El mundo, por desgracia, se ha hecho muy materialista. Hay muchos otros economistas que prefieren hablar de eficiencia, de éxitos, de indicadores monetarios. A mí personalmente, sin descartar que las finanzas son parte del análisis económico, así como un médico necesita de un instrumental y también de equipos electrónicos que guíen las variables que necesitan detectar de sus pacientes, igual en economía se necesita entender las variables muy monetarias, muy financieras, muy fiscales, pero no es ese el último objetivo de la economía. El último objetivo de la economía es que a través de todo su instrumental, las decisiones que se tomen del manejo del dinero sea en beneficio de las grandes mayorías, y cuando hablo del ser humano siempre estoy pensando en las grandes mayorías. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema que está de gran actualidad, especialmente luego de que el señor Contralor General del Estado haya decidido conformar una veeduría ciudadana, cívica, para, conjuntamente con los auditores de dicha institución, poder penetrar en lo que se ha hecho en el pasado y en lo que está haciéndose en estos momentos en materia de auditoría de la deuda pública del país. Este es un tema que requiere especial atención porque durante los últimos 10 años esto fue manejado con opacidad. La palabra opacidad es en forma oscura, sin transparencia, oculta. De hecho, el anterior presidente de la República expidió decretos por los cuales una buena parte de la deuda pública se mantuvo oculta en reserva, confidencial, y hasta ahora no se llegan a conocer cuáles fueron las circunstancias en que se contrató dicha deuda, y no solo en ese caso, sino en otros, como por ejemplo en las ventas anticipadas de petróleo, que se trató como que no fuera deuda, como que fuera un mecanismo de comercio exterior, cuando de hecho no lo es. Estas triquiñuelas tan utilizadas por el gobierno de Correa fue obviamente utilizado porque pretendió evadir responsabilidades legales, evadir responsabilidades éticas, inclusive políticas. Muchas de las prevenciones que las leyes determinan es precisamente para evitar excesos, y por ejemplo en materia de deuda, ciertamente hubo una disposición constitucional que la aprobaron los mismos de Alianza País para determinar que la deuda nunca debería superar el 40% del Producto Interno Bruto en forma agregada. Y obviamente el gobierno de Correa, que manejó tan mal la economía, yo he dicho que no hubo un manejo de un buen economista, hubo un buen manejo de un político, o lo que es más preciso, de un buen economista,
porque utilizó el manejo económico para sus fines personales y políticos de su partido, creyendo que es el objetivo último de su gestión, cuando lo que debíamos haber observado, si es que el hombre hubiera tenido un mínimo de consecuencia con el país, es que su gestión vaya a favor de las grandes mayorías de las personas, sobre todo aquellas que se desenvuelven en un estado de vulnerabilidad, que es lo que yo he hecho énfasis al inicio de este programa. Si la economía no sirve para mejorar la situación de las grandes mayorías, ciertamente no debería existir. Pero por suerte existe una economía humanista y no una economía política como la practicó Rafael Correa. Bueno, pues el tema de la deuda es importantísimo y en estos momentos se está debatiendo a nivel nacional cuál es el verdadero alcance, cuál es el verdadero monto, cuáles son las características principales, fue o no legal, fue o no conveniente, a dónde fue a parar los recursos que se obtuvieron con deudas, se hicieron o no adecuada y eficientemente las obras para las cuales supuestamente estaba dirigida, o se beneficiaron personas en concreta o empresas en concreto que lamentablemente tergiversaron la dirección que debía haber tenido el manejo de dichos recursos. Así pues, vamos a ver ahora, si me permiten exponer esta lámina en la cual me voy a basar para el análisis, que dice: breve lectura para algunos economistas sin vergüenza. Aquí hago notar que la palabra sinvergüenza tiene un prefijo que es sin y el sustantivo vergüenza. En todo caso, evidentemente se puede utilizar indistintamente juntas o separadas las dos palabritas, porque sinvergüenza es una manera de dar a entender que lamentablemente los recursos se utilizaron sin escrúpulos, que lamentablemente se utilizaron en contra de los altos intereses del país, y obviamente admira que en el gobierno de Correa sus antiguos funcionarios no den la cara ahora y traten de evadir las responsabilidades que tienen. Este artículo al que me estoy refiriendo fue escrito nada más y nada menos que por Alberto Acosta, en colaboración con un economista llamado John Cajas, y que lo publicaron hace algunos meses, cuando ya se sabía que la deuda empezaba a causar graves estragos en la economía nacional. Alberto Acosta ha sido un estudioso del tema de deuda. Él escribió antiguamente un libro que se llamaba La deuda eterna, y por eso me permití tomar esa acepción de Alberto y titular el tema que hoy estamos tratando en esta ocasión, para hablar si es que lo que el país tiene es deuda externa o tiene una deuda eterna. El tema no es trivial, el tema es muy importante, porque obviamente cuando analicemos los pormenores de cómo se realizó esta gestión, vamos a encontrar ahí graves anomalías, graves deficiencias, una propensión a endeudarse en lugar de utilizar recursos propios, en lugar de utilizar recursos de ahorro. El anterior presidente siempre denostó contra la palabra ahorro. Para él no tenía ningún significado. Criticó siempre el ahorro, pero tuvo la cachaza, como dice el pueblo, de decir que el gobierno suyo es el que más había ahorrado en la historia. Suponiendo que eso hubiese sido verdad, esto se debió haber demostrado en los resultados obtenidos después de una larga década. Si en efecto hubiera ahorrado tanto como él dijo que había sido el gobierno que más había ahorrado en la historia, a la larga, como es obvio, todas las obras públicas y el gasto estatal en general se debió haber realizado utilizando dichos ahorros tan enormes supuestamente. Si es que tal cosa hubiese ocurrido, yo no hubiera criticado la gestión de Rafael Correa, porque en la formación que yo tengo, en la formación de economía humanista, el ahorro es esencial. Lo he dicho aquí en innumerables ocasiones. El ahorro es sinónimo de economía. He dicho muchas veces, si a una persona que está vendiendo chocolates en la calle, o aquel que limpia parabrisas, que son desempleados disfrazados, que en total significan el 60% de la población económicamente activa, es decir, la inmensa mayoría de gente, si alguna de esas personas le preguntarían: señor, ¿qué es para usted economía? Todas dirían unánimemente: ahorrar, pues señor. Y si alguna persona le hace la misma pregunta al revés: señor, ¿qué es para usted ahorrar?
habría dicho economizar, pues señor. Esta experiencia yo la he practicado en muchísimas ocasiones a lo largo de mi vida, preguntando a la gente supuestamente menos ilustrada, que al contestar esta pregunta en esa forma, economizar o ahorrar es exactamente lo mismo. Es increíble que la gente con su intuición entienda de esa manera la economía, mientras que los supuestos PhDs, que dónde también habrían obtenido su título y en qué forma habrían obtenido. Hay gente que cree que Pedro Delgado, el primo del presidente, debe haber ayudado mucho en la consecución de ese título. Bueno, que no entiendan la importancia del ahorro es verdaderamente insólito. Nadie se imaginó que hubiésemos elegido a un economista en lugar de un buen economista. Pero lo realmente interesa a la gente es qué es lo que pasó, por qué esta deuda se contrajo, cómo es posible que si hubiese sido verdad que fue el gobierno que más ahorró, cómo es que habiendo ahorrado tanto, cuando tuvo ingresos superiores a los 300.000 millones de dólares, que significaban en conjunto lo mismo que habrían recibido todos los gobiernos de la época democrática, y por tanto era un volumen enorme de recursos, que si en realidad se hubiese ahorrado y se hubiese invertido con dichos recursos provenientes del ahorro, la suerte del país ahora sería distinta. En este momento estaríamos disfrutando de un país más desarrollado, un país con más inversión, un país con más infraestructura, un país con más posibilidades de utilizar sus medios productivos para generar más ingresos y más beneficios a la gente. Tal cosa no ocurrió. No ocurrió que haya habido tal exceso de ahorro, como dijo el expresidente alguna vez. Si es que eso hubiera sido verdad, ¿cómo es posible que hubiese contratado tanta deuda interna y externa, al punto que hoy el país debate, la inmensa mayoría de personas que estamos en el campo económico, la inmensa mayoría de economistas, de empresarios, de profesionales que tienen que ver con el manejo económico y su gestión, sabemos que esa deuda supera ya los 60.000 millones de dólares y que obviamente solamente pudo haberse contratado un volumen tal porque precisamente no hubo un ahorro suficiente. Una persona se endeuda, una familia se endeuda, una empresa se endeuda y un Estado se endeuda cuando no le alcanzan los ahorros para la gestión que está realizando. Así que las propias cifras oficiales del Ministerio de Finanzas y del Banco Central desmienten rotunda y categóricamente las aseveraciones sofísticas de Rafael Correa. He dicho muchas veces que yo no he conocido nunca en el manejo de la cosa pública un sofista más absolutamente convencido que Rafael Correa, pero la palabra sofisma es sinónimo de mentir. Jamás conocí un mentiroso tan consuetudinario como el anterior presidente de la República, que transgredía los conceptos a cada instante, cambiaba las cifras a su conveniencia y obviamente ocultaba la verdad, como de hecho se ocultó en la deuda total del país, como voy a pasar a elaborar enseguida. Pero entonces, ¿cómo creer a una persona que haya endeudado al país en semejante volumen al punto en que, dicho el señor Contralor General del Estado, ha conformado una veeduría para conocer ahora sí la veracidad para el país de las afirmaciones del anterior presidente y, como estas son falaces, establecer cuál mismo es el nivel de deuda, porque solo sabiendo eso se puede tratarla, solamente sabiéndola se puede tomar decisiones al respecto, ya sea de pagarla, de no pagarla, de negociarla, renegociarla o de distribuir la carga sobre unos u otros segmentos de la sociedad. Así que por primera vez vamos a tener en más de 10 años la verdad de este asunto y a mí me parece que es digno de felicitación la iniciativa del Contralor actual de conformar una veeduría que trabaje con los auditores de la Contraloría General del Estado y juntos puedan establecer el verdadero alcance de la deuda interna y externa, su origen, las fuentes y usos en que fueron contratadas, la legalidad de la misma, la conveniencia o no de la misma, la eficiencia o no de la misma y obviamente la transparencia o no de la misma, porque ya existen suficientes indicios de que, como he dicho, se manejó sin transparencia. En todo caso, a mí me interesa mucho hacerle entender a la gente lo que estoy desarrollando. Si es que un país tiene ahorro, lo lógico habría sido que el ahorro se destine a la inversión. De hecho, los economistas nos formamos sabiendo que el ingreso nacional es la suma de al menos 4 o 5 variables, como la suma de lo que se gasta en consumo privado y público,
más la inversión privada y pública, y más el saldo de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones público y privada. En eso consiste tanto el origen de los recursos como su distribución. Si es que un país dedica sus recursos a promover la agricultura y la industria, existen algunas empresas o muchas empresas que producen para el mercado local, y si es que alguien demanda esos productos, evidentemente estamos propiciando un buen desarrollo de empresas que dedican su producción al mercado local, generan inversión local, distribuyen las utilidades y los costos entre el personal local, trabajadores calificados y no calificados, y evidentemente al final dicha empresa tiene una utilidad también local que, si se las reinvierte, genera un círculo virtuoso del desarrollo. Si es que las inversiones, que seguramente es la variable más importante porque es la que proviene del ahorro, el ahorro en economía es posponer el consumo presente para consumir más en el futuro. Si es que un país hace un esfuerzo de invertir más que lo que consume, evidentemente está propiciando que haya más bienes de capital en la economía, que haya más bienes productivos, y que a la vez más bienes productivos el mercado local se fortalezcan las instituciones financieras, la distribución del ingreso mejore porque hay mucho más gente utilizando estos medios de producción locales, y por tanto el beneficio se queda en el país. Cuando la inversión viene de afuera, el beneficio no es igual, hay que compartirlo. Una parte se queda en el país, otra parte se egresa en forma de utilidades que se distribuyen y que van al exterior, o hay pagos de otro tipo de insumos que también salen. Así que tanto en el consumo como en la inversión, lo importante deseablemente es que se dé prioridad al gasto en consumo y del ahorro en inversión para que los beneficios se queden localmente. Y finalmente, de los saldos de comercio exterior, que fundamentalmente son de exportaciones restadas las importaciones, lo ideal es que las exportaciones sean de productos inducidos por los empresarios locales, que sean nuevas empresas crecientes cada vez, que produzcan bienes y que puedan tener valor agregado, y que este valor agregado sea el que se exporte. Cuando las exportaciones nacionales, por ejemplo aquellas que vienen de la agricultura, se exporta, prácticamente todo el valor agregado queda en el país, porque los insumos, tanto la tierra como el producto en sí agrícola, se queda en el país, y por tanto es deseable que haya más exportaciones, y especialmente en una economía dolarizada, la principal fuente de esta divisa debe provenir de las exportaciones. A esto hay que restarle las importaciones, que cuando un país no tiene suficiente producción local, ni para el consumo, ni para la inversión, ni para exportar, entonces vienen del exterior, y cada importación que se realiza significa un egreso de divisas. El egreso de divisas significa que en el circuito monetario se transan menos divisas, y por tanto hay menos posibilidades de generar nuevos proyectos, porque una gran parte de eso se va al exterior. Y por tanto, cuando un modelo propicia las importaciones, estamos yendo en dirección contraria a lo que es deseable, generar más producción local para beneficio de nuestros ciudadanos, y obviamente conspira contra la dolarización, porque si la mayor parte de lo que en este país se produce se va en forma de pagos al exterior, ya sea de materias primas o de bienes de capital o de pagos de deuda, se va al exterior y se descapitaliza la nación, y la dolarización corre peligro porque no hay suficiente oferta monetaria en divisa extranjera para servir a las necesidades que los bancos generalmente canalizan para las empresas y las familias. Este es el concepto fundamental de la economía, y por tanto el ahorro es fundamental. Y he dicho que cuando no hay este círculo virtuoso y el modelo propicia las importaciones y la salida de capitales, estamos yendo en dirección contraria, y eso es lo que ha ocurrido en el país en los 10 años del gobierno de Correa. Hubo un permanente desequilibrio en la balanza comercial no petrolera, es decir, excluyendo el petróleo. La verdadera economía del país, la de nuestros empresarios y nuestros trabajadores, está en la economía no petrolera, y la balanza comercial no petrolera es la verdaderamente relevante. Cuando ésta presenta saldos positivos, se distribuye equitativamente entre la sociedad los beneficios de dicha gestión. Cuando la balanza comercial no petrolera es negativa, significa que tiene que haber ya sea una dádiva de la naturaleza que compense los desequilibrios,
o, lo que es más grave, cuando ya se termine esta dádiva de la naturaleza, empezar a endeudar al país para que sea la deuda la que ingrese al circuito monetario y empecemos a vivir de deuda y ya no del ahorro propio generado por nuestras empresas y por nuestros ciudadanos. Esto lo he explicado muchísimas ocasiones con gráficos, con cuadros, con indicadores. No lo hago permanentemente porque yo sé que para muchas personas aparece demasiado raro y extraño el que un presentador en un programa de televisión que va a las familias presente cuadros que a veces parecen exóticos. Lo he hecho muchas veces para determinar que lo que yo he dicho no es una cuestión traída de los cabellos y peor una cuestión retórica, sino que está basado en lo profundo del pensamiento económico, social y moral. Entonces, he demostrado muchísimas veces que en la última década el país vivió una cierta holgura, porque es todo lo que hubo, en el manejo de los recursos monetarios provenientes del sector externo y que se transformó en oferta monetaria para manejar la gestión económica. Pero este recurso que compensó los desequilibrios de la balanza comercial no petrolera fue los ingresos del petróleo. Y los ingresos del petróleo no porque haya sido una buena gestión del gobierno de Correa, lo contrario, fue una pésima gestión porque la producción de petróleo no creció en los 10 años, prácticamente se mantuvo en 500,000 barriles diarios, se desperdició una época inusual, dorada, de que si hubiera habido un aumento de la producción petrolera, se hubiera podido exportar más a precios más altos y el país hubiera retenido divisas para financiar el desarrollo, la balanza de pagos y la moneda. Por desgracia, tal cosa no hubo. La gestión de Correa no fue el aumentar la producción de barriles de petróleo. Lo que tuvo la suerte de que el precio internacional, no la cantidad, el precio internacional del petróleo subió abruptamente conforme subían los precios de todos los commodities en el mundo, porque en el lapso de los últimos 10 años eso ocurrió en favor de economías de la brasileña, la argentina con la soya, el trigo, en Chile el cobre, en el Ecuador el petróleo, y así en cada país hubo algún commodity, algún bien primario que tuvo auges en el precio en el mercado internacional. Bueno, pues gracias a esto, las cifras que daba el Banco Central y el Ministerio de Finanzas establecían equilibrios en la balanza de pagos, habían divisas aparentemente suficientes para financiar el desarrollo, los bancos manejaban cantidades altas y obviamente la dolarización dio la impresión de que el gobierno de Correa manejó adecuadamente la economía. Lo que dije yo alguna vez en algún escrito, en un artículo personal que escribí, cuando se tiene dinero aparece como que el gobierno es deficiente y hasta parece honrado. Porque cuando hay recursos suficientes, que en este caso venían del incremento del precio del petróleo, que no fue atributo de una buena política económica, porque sobre el precio del mercado internacional el presidente de la República no tiene nada que hacer, porque el petróleo en el mercado internacional sube por una serie de decisiones de oferentes y demandantes en los mercados mundiales, sobre todo en los más grandes, e inclusive de sucesos geopolíticos. Cuando hay una crisis, cuando hay una guerra, el precio sube, cuando se arregla y viene la paz, los precios bajan. Pues Correa disfrutó de un auge de los precios del petróleo y gracias a eso compensó los desequilibrios de la balanza comercial no petrolera. La verdadera economía del país se cubrió y se equilibró de esa manera. Estoy seguro que no es nada difícil para ustedes comprender que ahora que los precios del petróleo han bajado y como la cantidad de petróleo nunca fue alta y como la cantidad de petróleo está comprometida en acuerdos de deuda, claramente de deuda, con empresas chinas y con el gobierno chino, ahora que ya faltan esos recursos, evidentemente ya no hay con qué compensar el desequilibrio de la balanza comercial no petrolera y al no haber ya recursos de petróleo, porque contrariamente a la razón y a la técnica, en el Ministerio de Finanzas están incluyendo como parte del presupuesto del Estado alrededor de 1.700 millones de dólares que dizque provienen del petróleo. Si yo he dicho que ya no hay producción petrolera porque esta está comprometida como garantía de pago para los endeudamientos y los créditos que asumió el gobierno ecuatoriano, si no hay esos recursos, ¿cómo pueden contabilizar como parte del financiamiento del déficit fiscal 1.700 millones de dólares? Lo único que hay es que, como los pagos tenían que hacerse hasta el año 2024, cada año se destina contablemente
una cantidad de petróleos de barriles de petróleo que salen al exterior a las empresas chinas, pero no porque ingresen nuevas divisas provenientes de estos contratistas. No hay nuevas divisas y por tanto no puede haber financiamiento para los gastos fiscales que están considerados en el déficit. Así que pues todo eso son engaños, todo eso son argucias contables para tratar de dar a entender como Correa lo hizo. Es decir, la deuda externa no ha superado el 40%, se inventaron unas maniobras semejantes a las que acabo de describir para dar a entender que la deuda pública hay que dividirla en agregada y en consolidada, siendo la consolidada aquella que suprime todos los pagos internos, sobre todo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al quitar una parte de los compromisos que son obligaciones del gobierno central, usted le puede cambiar la palabra deuda, consolidada, agregada, inventarse cualquier tipo de semántica para ocultar la verdad, pero nadie podrá decir nunca que el gobierno nacional tiene obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por tanto esas obligaciones son parte de la deuda interna que solamente por una argucia, por un engaño legal, se quitó de la deuda y por esa razón no se consideró que esa parte sea también legalmente parte de la deuda. Eso para evitar una disposición constitucional que establecía que si esa deuda global pasaba del 40% era una infracción y para que la Asamblea no le llame, que nunca le hubiera llamado, así hubiera entendido el tema, evadieron el asunto y bajaron lo que debió ser el 40% al 27%. Y ahora, en estos momentos, lo que debe ser el 60%, el actual ministro de Finanzas sigue sosteniendo que es el 27% respecto al Producto Interno Bruto. Esto va a estudiar todas estas argucias, la legalidad, las fuentes y usos de cómo se contrató dicha deuda, esta veeduría que Contraloría con gran criterio ha establecido. Pronto conocerá el país sus resultados. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.